Empezando en Mateo capítulo 14, versículo 1, solo para tener el contexto, dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por el profeta, o por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio, agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se lo presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos de Jesús, llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Como vimos hace 2 semanas atrás, si ustedes recuerdan, familia, Juan el Bautista fue asesinado. Asesinado por ser un hombre santo, un hombre justo que predicaba la verdad. Y vemos aquí que después de que Juan fue decapitado, que los discípulos de Juan vinieron y tomaron el cuerpo y se lo llevaron para enterrarlo. Fueron y le dijeron a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿cómo le afectó esto a Jesús? ¿Qué es lo que podemos escudriñar de aquí del texto? Él tuvo que apartarse. Él fue a buscar, o quiso buscar, un lugar donde apartarse, tener un tiempo a solas. Al menos ese era su plan. ¿Por qué? Porque Juan era más que un profeta, era más que un portavoz de la verdad. Él era familia. Él era familia de Jesús, ¿recuerdan? Era su primo. Juan no solo era un profeta, Juan no solo era un portavoz de la verdad, Juan era familia de Jesús. De hecho, tenían una relación tan hermosa que Juan es el que presentó a Jesús al mundo cuando dijo: ahí está el Cordero de Dios, el que viene y quita el pecado del mundo. Después Juan dijo de Jesús: el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Y Jesús, siendo todo hombre, es afectado por la muerte de Juan. Así que tiene que tomar un tiempo para sí mismo. Y no es eso lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando alguien muere en nuestra familia que tanto amamos. Tomamos un tiempo. Jesús desea hacer lo mismo, pero miremos lo que pasa. Verso 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, subrayan, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Al pueblo le importaba que Jesús estaba de luto? No le importaba. Ellos tenían una necesidad y ellos querían ver que Jesús cumpla con las necesidades de ellos. Y tristemente muchos lo único que quieren de Jesús es que cumpla con sus necesidades. No le importan o toman en cuenta las necesidades de Jesús. Tristemente mucha gente en el mundo y en la iglesia así piensa. Jóvenes con Pablo, se me había olvidado, jóvenes con Pablo. Ahí los está esperando el hermano Pablo. Jóvenes con Pablo, se me había olvidado. Ahora, aunque el pueblo venía, la multitud, y aunque a ellos no les importaba que Jesús estaba de luto, aunque a ellos no les importaba que había muerto el primo de Jesús y que Jesús se quería apartar y tomar un tiempo solo, ¿les da la espalda a Jesús, a la multitud? No. Viene Jesús y les dice: hey guys, estoy de luto, vengan otro día, hoy no puedo, me duele mi corazón. Aunque él no tuvo el tiempo para estar a solas, porque ven, la multitud, esto se me hizo tan interesante, la multitud oyendo dónde él iba, yo no sé cómo, cuando él bajó del barco, la multitud ya estaba ahí esperándolo.
Él se subió en un barco para buscar un lugar desierto, para estar a solo, y cuando él se bajó, la multitud ya estaba ahí. Y aunque el corazón de Jesús estaba triste, él, dice la palabra de Dios, tuvo compasión de ellos. Me encanta esta historia, guys. Me encanta Jesús. ¿Cuál es el estilo de Jesús? De siempre poner a otros antes de sus propias necesidades. Ese es el estilo de Jesús. De siempre poner a otros antes de sus propias necesidades. Sí, pero Jesús es Dios, pastor. Pero él también era todo hombre. Y no se olviden de eso. Igualito a ti, igualito a mí. Él era todo hombre. ¿Qué es lo que conmovió a Jesús? Su compasión hacia ellos, que viene de un corazón de amor. ¿Qué es lo que conmovió a Jesús hacia la multitud? Que Jesús sabía su misión, que él venía del Padre, que él representaba al Padre y que él tenía algo para el pueblo. No importa que mi corazón esté quebrantado, que mi primo acaba de ser decapitado. Yo estoy en una misión. Ahora, siendo todo hombre, yo me imagino que sería natural para él decir: hey, guys, denme un descanso. Yo necesito, aunque sea mediodía, un día, para reflejar y honrar a mi primo. Pero no Jesús, porque él estaba enfocado en la misión. Él amó a la multitud y sacrificó su tiempo, su dolor para ser de bendición. Y cuando tú y yo ponemos a otros antes de nuestras propias necesidades, entonces y solo entonces nos parecemos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Muchas veces estamos clamando: Señor, yo quiero que me moldees a la imagen de tu Hijo Jesús. Solo cuando tú pongas las necesidades de otras personas antes que las tuyas te vas a parecer a Jesús. Es la verdad. Muchos solo lo quieren hacer cuando es conveniente para ellos. Muchos no quieren pagar el costo del sacrificio para ser de bendición para. Es la verdad. Eso no es el estilo de Jesús. Jesús dice: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y levante su cruz. Yo no me quiero sacrificar. Entonces, ¿no te parece a Jesús? Cuando la compasión para otros reina en nuestros corazones, entonces nos parecemos a Jesús. Si queremos caminar en el camino del Maestro, vivir al estilo de Jesús, entonces tenemos que poner las necesidades de otros antes que la de nosotros. Así como Jesús lo hizo cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos, empezó a ministrar. Jesús empezó a ministrar. No solo sanando enfermos, pero también enseñándoles sobre el reino de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque en el Evangelio de Lucas, donde tenemos registrada esta misma historia, Lucas nos dice que Jesús subió a una colina y empezaba a enseñarles sobre el reino de Dios. De hecho, esta historia que tenemos aquí hoy no solo se encuentra en el Evangelio de Lucas y de Mateo, sino se encuentra en los 4 evangelios. Este relato de hoy se encuentra en los 4 evangelios y solo hay 2 historias que se encuentran registradas en los 4 evangelios: esta y la resurrección de Cristo Jesús. Así que yo diría que la lección que queremos ser enseñados hoy por el Espíritu Santo es muy, muy importante. ¿Por qué? Vamos al verso 13 una vez más para tener el contexto. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y mira el verso 15: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Cuánto tiempo ha estado Jesús ministrando al pueblo de Dios? Digo, al pueblo. Todo el día.
todo el día estuvo Jesús entregado al pueblo ministrando. Y cuando ya anochecía, ¿quiénes fueron los que vinieron a él? Los discípulos. ¿Por qué? Mi opinión solamente, porque se sentían como me siento yo ahorita, cansados, físicamente cansados. Así que es muy posible que ellos tuvieron la grande idea, a lo mejor vinieron y le dijeron, Pedro le dijo a Juan, o a lo mejor Juan le dijo a Pedro, hey bro, estoy bien cansado. Y a lo mejor Pedro le dijo a Juan, pues ¿qué quieres que yo haga? Ve, dile tú al Señor. Él es el que anda ministrando a todo el pueblo, sí, pero pues bro, ya estamos todos cansados. A lo mejor le dijo Juan a Pedro, hey, ¿por qué no vas a decirle al Señor tú que ya pare? Yo no, ve tú. Al cabo es que tú eres el favorito del Señor, Juan, tú ve y dile. Ándale, Pedro, no seas gacho. Bueno, yo tengo una idea, a lo mejor le dijo Juan a Pedro. ¿Por qué no vas y le dices al Señor que ya se van a cerrar todas las taquerías en el pueblo y que vayan todos a comer? Porque se van a cerrar las taquerías. ¿Ves? Hasta te vas a oír como que tú tienes compasión por el pueblo. Ve y dile al Señor, Señor, ya es tarde. El pueblo tiene hambre, las taquerías ya van a cerrar, Señor. Despídelos para que vayan a comer. Mi opinión. Señor, espérate. Estamos pensando todos que ya es tarde, Señor, y está anocheciendo, y pues toda la multitud no ha comido, Señor, ya van a cerrar las taquerías. Yo creo, Señor, disculpe, Señor, creemos que sería buena idea que los despidas a todos para que vayan y se puedan echar un taco. Verso 16, ¿cómo responde Jesús? No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. ¿Te imaginas la reacción de Pedro? ¿Qué? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Pero no termina en la historia. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuál es el punto de este milagro, guys? ¿Cuál es el punto de por qué tenemos esto registrado en los 4 evangelios? ¿Por qué es que impactó a todos los autores que todos escribieron este evento? Porque el punto es bien fácil. Poco es mucho en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Poco es mucho en las manos de Dios. Ese es el punto, es bien fácil. Vamos todos al Evangelio de Juan capítulo 6, por favor. Vámonos todos al Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, por favor. Ahí tenemos la misma historia, pero con mucho más información. ¿Ya llegaron todos ahí? Digan amén. Así que empezando con el primer verso de Juan capítulo 6, leemos: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había viendo a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6 subrayanlo, dice: pero este decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Todo este relato que tenemos aquí registrado empezó con una pregunta de Jesús a Felipe, ¿correcto? Después de que Jesús le dijo a los discípulos que ellos le den de comer al pueblo, Jesús se dirigió a Felipe y le dijo: oye Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Ahora, esta es una pregunta, trick question, como dicen, creo que se dice capciosa, ¿sí? Una pregunta capciosa, porque nos dice aquí Juan, dice Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y yo te voy a ser honesto, me encanta el estilo de Jesús, porque cuando Jesús te hace una pregunta a una situación en la que tú te encuentras, y si tú crees que tú vas a dar la respuesta correcta, te lo prometo que siempre vas a estar equivocado, right? Porque el Señor siempre te quiere enseñar una lección. Me encanta a mí eso del Señor. Casi siempre vas a estar equivocado, especialmente cuando crees que lo sabes todo, porque el Señor te va a enseñar que realmente no sabes nada. El Señor le dice a Felipe: Felipe, ¿dónde vamos a ir a comprar pan para darle de comer a toda esta gente? Y Felipe dice: yo no sé. Aunque trabajemos por meses, dice, no vamos a tener suficiente dinero para darle de comer, aunque sea un poco, a toda esta gente. Felipe hace lo que mucha gente automáticamente hace. Él se enfoca en el dinero. Él se enfoca en el tamaño de la situación, cuánto dinero vamos a necesitar. Y dice: Señor, aunque trabajemos por meses, no vamos a poder echarle suficiente feria para solucionar este problema. Y tristemente muchos solo quieren echar dinero a los problemas sin tener esa relación personal con la gente que Dios quiere que nosotros alcancemos. Ese no es el estilo de Jesús. Ven, el dinero no es siempre la solución. Jesús nos lo va a enseñar aquí. Pero tristemente también muchas veces no queremos tener suficiente dinero para ayudar y entonces no ayudamos. Pero una vez más, el problema no es dinero. El problema es en no creer que tu Dios es suficiente grande para proveer. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos y te quiere enseñar a ti hoy. Quiero que tú entiendas esto hoy, porque esto es algo tan importante que está en los 4 evangelios. Esto es algo que impactó la vida de los discípulos, impactó la vida de todos, que está en los 4 evangelios. Jesús quiere enseñarte a ti que Él es más que suficiente para proveer por tus necesidades. Él es más que suficiente para proveer por tus necesidades. Cuando Felipe no da la respuesta correcta, entonces Andrés, el hermano de Pedro, trae un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Andrés también con incredulidad. Viene y le dice: ¿pero qué es esto para tanta gente? Andrés tiene el mismo problema que Felipe. Incredulidad, el problema de mucha gente. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? 5 panes, 2 peces, más que suficiente. Más que suficiente. Esto es más que suficiente en las manos de Dios para darle de comer aproximadamente a más de 10,000 personas.
¿Recuerdan lo que nos dice el verso 21 de Mateo 14, que habían aproximadamente 5,000 hombres entre la multitud? Solo se contaban los hombres en esos días. Sabemos que había niños ahí porque se le trajo un niño a Jesús. Se cree que habían aproximadamente entre 10,000 a 25,000 personas entre la multitud. Para los discípulos, la tarea se les hacía imposible. Felipe dice, aún si trabajaríamos por meses, Jesús, aún si echaríamos dinero en esta situación, solo podían comer un poco. Andrés viene y dice, Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero mira todo lo que hay. Pero no para Dios, guys. No para Dios. Ese es el simple punto de esta historia. Yo quiero que lo agarres, por favor. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada imposible para Dios. De hecho, Jesús le ha dado de comer a multitudes más grandes que estas 5,000 personas, porque hay un pueblo que se llama Israel que giró en el desierto por 40 años. Y Jesús les dio maná del cielo a millones y a millones y a millones. Esto no es nada a comparación a lo que el Señor ya había hecho anteriormente. Y este milagro empezó con un niño. Un niño que vino y le entregó a Jesús lo que tenía en sus manos. 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice que el reino de los cielos es para esos que vienen a Él con la fe de un niño. ¿Por qué? Porque los niños creen todo, ¿verdad? Los niños creen todo. Si tú le dices a tus hijos pequeños que eres Superman, te lo creen. Hasta que ya crecen. Pregúntenle a mi esposa. Las niñas me vieron un día en mis pijamas de Superman, ¿te acuerdas? Y se quedaron. ¡Oh! Y yo las miré. Y yo en voz alta le digo, babe, ya se dieron cuenta que soy Superman. Y vienen y dicen, ¿tú eres Superman? Sí, pero no le puedes decir a nadie. Y me lo creyeron. Todo porque tenía mis pijamas de Superman. Ahora, yo sé que soy Superman, pero no le digan a nadie, por favor. Los niños creen todo. De hecho, los niños hasta cuando están muy pequeños, de cierta edad, no comparten, pero llegan a una edad donde quieren compartir, ¿correcto? Y vienen y este niño comparte sus panes y los peces, se los entregó al maestro sin hacer ninguna pregunta. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba enfrente de la zarza que ardía y Moisés le decía al Señor por qué él no podía ir y tenía excusa tras excusa y él decía, yo no soy el hombre para la tarea, Señor, yo no tengo nada para darte, Señor? Y Jesús le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Solo una vara, solo un pedazo de madera, pedazo de árbol. Y el Señor dijo, eso es lo que yo voy a usar. Y el Señor empoderó esa vara. Y con esa vara Moisés liberó al mundo, al pueblo de Israel. ¿O qué tal José, el hijo de Jacob, cuando estuvo preso en Egipto? Él absolutamente no tenía nada que entregarle al Señor. Él era un esclavo. Lo único que le dio fue su obediencia al Señor. Y el Señor lo usó grandemente para rescatar el pueblo de Israel. ¿O qué tal la historia que tenemos de la viuda y del aceite que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 14? Se los voy a leer. Segunda Reyes 4 dice, había una mujer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos míos para hacerlos siervos. ¿Ves? Ella tenía una deuda. Y el acreedor había venido a llevarse a sus 2 hijos esclavos para pagar esa deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres que yo haga?
Le dice, declárame qué tienes en tu casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Lo único que yo tengo es una vasija de aceite. Él dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, le dijo. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, ya no hay. Entonces cesó el aceite. Ella tenía una vasija pequeña de aceite. Es lo único que tenía. Y Dios dice, eso es más que suficiente. Vayan y agarren más. Y de esa vasija ella echaba, y esa vasija nunca se acababa. Y llenó, y llenó, y llenó, y llenó, y esa nunca se acababa. Y llenó, y llenó. ¿Sabes por qué no se acababa? Porque la fuente era Dios. La fuente era Dios. Verso 7 de 2 Reyes 4 dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y pagas tus deudas a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queden. En las manos de Dios lo poco que tú tienes es mucho. En las manos de Dios lo poco que tú tienes es mucho. Pero, y aquí está el pero, solo si se lo ofreces para que lo use para su gloria. Señor, es que yo no tengo nada, Padre, para el servicio de otros. Yo no tengo nada. Bueno, ¿qué es lo que tienes? Solo tengo el deseo de servir, Señor, pero no tengo nada. ¿Sabes lo que diría el Señor? Perfecto. Yo voy a usar ese deseo. Señor, yo no tengo nada. De hecho, mi fe es débil. El Señor diría, dame esa débil fe y mira lo que yo haré. Y te haré fuerte y te enseñaré mi gloria. Muchas veces pensamos que los que salen y son de bendición y sirven son personas que van a institutos bíblicos y seminarios y se preparan para ser de bendición. No. Los que Dios usa son los que vienen al Señor y dicen, Señor, no tengo nada, pero aquí estoy. Hay unos que dicen, me voy a ir a preparar y cuando yo esté listo le voy a entregar todo al Señor. Nunca lo vas a hacer. Ahorita te lo digo, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Agárratelo, escríbete en la tabla de tu corazón. No lo vas a hacer. Si no puedes entregar al Señor ahorita tu tiempo, nunca lo vas a hacer. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Te tienes que echar el clavado. Pero me voy a hundir. No, no te vas a hundir. Vas a aprender que vas a poder caminar sobre las aguas. Cuando tú demuestras que tienes compasión por otros, el Señor te va a usar. Cuando tú tienes corazón para otros, verás que Dios te va a usar. Sí, pero es más fácil echarle feria al problema. Pero ¿quién va a ir a construir? ¿Quién va a ir a edificar? ¿Quién va a ir a representar al Señor? ¿Quién va a ir y tener esa relación personal en el nombre de Jesús? ¿El dinero? Claro que no. Los hijos y las hijas de Dios. No hay nada mal con el dinero, guys. De hecho, es bueno, ¿no? Cuando se usa para el reino del Señor. Pero el dinero es impersonal, no hay relación y el Señor es un Dios de relaciones. A lo mejor tú dices, bueno, yo doy dinero y soy de bendición. Sí, pero es impersonal. Mejor ve en fe, entrega tu tiempo, tu vida, tu compasión, tu amor por otros al estilo de Jesús, al estilo del Maestro. Yo se los he dicho miles y miles y miles y miles de veces y lo voy a seguir repitiendo y repitiendo. Cuando tú vas y eres de bendición, el que regresa bendecido eres tú. Pregúntenle a Tony. Pregúntenle a Tony. Ayer nosotros fuimos a servir y nos trabajaron duro, pero déjame te digo que yo me fui a mi casa feliz, cansado pero feliz. Hoy adolorido pero feliz. ¿Por qué? Porque mi Señor fue glorificado.
2 personas han dado gloria al Señor. El director y una maestra. Y quién sabe cuántos más. Gracias a Dios, dicen que ahí estuvieron. ¿A quién están glorificando? A Dios. Yo nunca he estado en mi vida involucrado en construcción. De hecho, ayer había una grande división. Le dije a Tony y le dije a Noel, le dije, yo sé quiénes son los que trabajan en construcción y yo sé quiénes somos nosotros los turistas. ¿Por qué? Porque yo andaba en tenis. Los turistas andamos en tenis, ¿verdad? Y los que sabían de construcción como Tony andaban en sus botas, right, no, y yo andaba ahí like, oh wow. JC llegó como si estuviera en el gimnasio, ¿verdad, JC? Y los demás ahí con el Tony, el pastor, ahí tengo, para que se pongan para las rodillas ahí en la troca. Pastor, ahí tengo guantes. Pastor, ahí tengo un sombrero ahí para que no le dé el sol. No, Tony me cuidó. Gracias, bro. Yo nunca en mi vida he hecho nada en construcción. Nunca. Y muchas veces el temor de, ay, es que yo nunca, no sé qué hacer. Guys, si yo puedo, aunque sea agarrar una escoba y barrer detrás de los que sí saben, soy de bendición a ellos. Si yo puedo ir, aunque sea a la hielera y traerles aguas, aunque me duela, ay. Pero soy de bendición a ellos y soy parte de la obra. Amén. Pusimos las varillas y ahí con mis arrodilleras, ahí andaba y amarrando. Y otra. Mis dedos negros me dolían, hinchados. Ahorita no me puedo ni parar, no me puedo ni sentar. Me ayudan, me siento y Oscar viene y me ayuda a pararme y me duele todo. Yo nunca había hecho eso. Pero ahora ya sé cómo. Para la gloria de Dios. El punto es que yo salí en fe. Yo nomás fui. Que me digan qué hacer. Guys, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tú toma un paso de fe. Sal del barco. Te prometo que no te vas a hundir. Pero es que yo no sé, lo poco que tú le des al Señor, lo va a multiplicar para ser de bendición a multitudes y multitudes. Pero ¿sabes qué? No termina ahí. ¿Cuántas canastas quedaron? Sobraron. 12. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a bendecir a sus siervos. Pero no vas a experimentar tú esa bendición si no estás ahí sirviendo al pueblo. Dios no te va a dejar con las manos vacías. Ahora no lo hagas con esa intención. Pero te lo prometo que tú vas a estar bendecido. Tony llegó con una perspectiva espiritual tan diferente antes. Tony cuando se fue y cuando regresó con una perspectiva, regresó con su canasta llena. Porque de lo que sobró él pudo recoger. ¿Ves? El pueblo, la multitud, ellos comieron y se echaron sus tacos de pescado y todo el rollo, right? Tony se vino con su canasta de panes y pescado. Wow, yeah, you guys see what I'm talking about? ¿Me entienden? El pueblo fue y se comió, se echó sus tacos, se llenaron. Pero Tony regresó con su canasta llena, no solo para él, pero para ser de bendición a su familia. Yeah, Dios es tan grande. Dios es tan grande. Siempre el Señor te va a bendecir en abundancia cuando tú le entregues lo poco que tú tienes en tus manos. Muchos solo se enfocan en ellos mismos y guys, ese no es el estilo de Jesús. Enfócate en otros. Enfócate en la tarea, en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Es tiempo de salir del salón, right?
podemos planearlo, podemos hacer juntas, podemos tener tiempo de oración, que vamos a orar, que vamos a hacer esto, que vamos a planear hacer esto, que vamos a estudiar cómo hacer esto. Mejor toma el paso fuera del barco y te prometo que vas a caminar sobre las aguas. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, porque eres bueno para con nosotros. Oh Señor, cómo deseo yo que tu pueblo experimente tu poder y que vean tu gloria. Cómo lloro cuando estoy en oración, porque mi deseo es que vean tu gloria, un destello, porque yo la he visto. Yo quiero tanto, tanto, tanto para ellos, Padre. Y hay veces, Señor, nos robamos nosotros mismos por una falta de fe. Porque no hemos aprendido a sacrificar, porque tenemos temor, porque decimos, si no hago esto, no voy a tener pan. Y se satisfacen con el pequeño bocado en vez de regresar con una canastota llena, rebosando de panes y de peces. Y dicen, mejor me quedo satisfecho con este bocado. Solo los que caminan en fe, dice tu palabra, te agradan. Yo, ¿cómo pido, Espíritu Santo, que tú te muevas sobre este pueblo? ¿Cómo te ruego, Padre, que tú los bendigas con el hacer como el poder? Así lo dice tu palabra. Dales el deseo de hacer. Dales el poder. Bendícelos, Padre, con tu Santo Espíritu. Derrama sobre todos ellos, Padre, una unción poderosa, donde el yo muere y donde vives tú. Llévanos con bien. Padre, bendecimos a don Carlos hoy también. 70 años cumple don Carlos. Bendícelo, Padre, con muchos años más, con sabiduría y discernimiento para tu gloria. Que lo uses, Padre, en estos días para tu gloria. Moisés tenía 80 años, Señor, cuando tú lo llamaste. Don Carlos, Padre, úsalo para tu gloria. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a adorar una vez más. Guys, los quiero mucho. Quiero ir como, ay, es comunión. Les iba a decir, ya me quiero ir como Jesús y subir una montaña, estar solo. Ay, 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 echarme un taco. Pero tengo que tener compasión, ¿verdad? Al estilo de, por favor, brother. All right, guys, so vamos a adorar. Y ahorita que estén tocando, por favor, vengan enfrente, agarren sus elementos, detengan sus elementos y juntos ahorita vamos a celebrar la comunión. Le brindaremos ofrenda de obediencia y amor.
casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿No lo vieron? Vamos a continuar. Es un día en la casa de Dios, años lejos de Él. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. ¿Cuántos dicen amén? Guys, cuando nosotros nos juntamos para celebrar la Santa Cena, ¿qué estamos recordando? Su venida, su muerte, sacrificio, right? Jesús vino, nos enseñó el camino. Puse algo en Facebook el otro día, guys, que escuché. No es algo que yo realmente nunca lo había visto, y cuando lo escuché me quedé con la boca abierta y dije, wow. No me acuerdo quién lo dijo, pero dice, creo que fue John MacArthur, dice, el diablo le ofreció el mundo a Jesús sin que Jesús tenga que ir a la cruz. Dice, en las 3 tentaciones, dice, el diablo vino y le dijo a Jesús, mira, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, todo esto yo te lo puedo dar si solo te postras y me adoras a mí. No tienes que ir a la cruz, Jesús, yo te lo doy todo si solo te postras y me adoras a mí. Y Jesús le dijo, solo a tu Dios adorarás. Jesús abrazó la cruz. Jesús sabía que no había otro camino a nuestra salvación sin la cruz. Guys, Jesús nos estaba modelando a nosotros que no hay otro camino en nuestra caminata con Él sin la cruz. Es la verdad. El diablo es el que viene y te dice, mira, yo te lo doy todo, está fácil, no te tienes que sacrificar. ¿A quién estás sirviendo? Ponte a pensar en eso. Jesús dice, yo te ofrezco la cruz y te ofrezco vida. Niégate, abrázala y encontrarás la vida cuando pierdas la tuya. El diablo dice, no, dice, yo te doy vida y no tienes que abrazar la cruz. ¿Sí me explico? Piénsalo bien. Nosotros hoy en memoria estamos aquí cuando agarramos el pan y el jugo, recordando el sacrificio que Él dio en esa cruz para que tú y yo tengamos vida. Sin la cruz no hay vida. Sin el sacrificio de Jesús no hay vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos amas tanto, tanto, que rechazaste cuando el diablo dijo, yo te doy todo. Y abrazaste la cruz para que nosotros tengamos vida. Nos enseñaste el camino. De hecho, nos los has dicho, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz y sígame. El camino a Calvario, Padre, nos lleva por el camino de la cruz. Gracias, Padre, que tú fuiste completamente obediente al Padre. No te distraíste de la misión. Estuviste enfocado, Padre, en la meta y no dejaste que nada te distraiga por amor a nosotros. Aún los golpes, aún los insultos, aún la persecución. Tú estuviste enfocado, Padre, en la misión. Te damos gracias
Pero más, Padre, te queremos dar gracias entregándote nuestras vidas como un sacrificio de acción de gracias. Porque lo puedo decir de mi boca, Padre, pero es otra cosa cuando lo vivo. Y mi deseo hoy es que todos lo vivamos para tu gloria. Quiero que medites en eso, familia. Quiero que medites en lo que acabo de decir. Habla con el Señor tú ahí donde tú estás ahorita. Señor, te bendecimos. Señor, te alabamos. Señor, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Compartamos del pan y del vino. Vamos a adorar. Y después Tony los despide.